Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo, en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine el valor de la corriente I sub 0 empleando la transformación de fuentes. Bien, la corriente I sub 0 observamos que es la que circula por el resistor de 7 ohm. Bueno, yo antes de empezar a resolver esta red, lo que voy a hacer es primero reducirla. Observen, ¿cómo la voy a reducir? Ven que acá tengo estos dos resistores de 6 ohm y 3 ohm que están en paralelo. Entonces voy a hacer el paralelo de ambos. Lo voy a llamar RP, que es resistencia paralela, que va a ser el producto sobre la suma, es decir, 6 por 3 dividido 6 más 3. Bien, 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 dividido 9 me da 2 ohm. Es decir, que el paralelo de estos dos resistores es uno de 2 ohm. Luego, si observamos acá, tenemos estos dos resistores que están conectados en serie. Entonces, la resistencia serie, lo voy a llamar R serie, va a ser igual a la suma, es decir, 1 más 4 igual 5 ohm. Bien, hecho eso, voy a redibujar la red circuital. Entonces, observamos que ahora disponemos de la fuente de corriente de 5 amperes en paralelo con el resistor RP, que es de 2 ohm. Luego sigue una fuente de tensión de 5 voltios. Luego sigue el resistor de 7 ohm, por el cual circula la corriente I sub 0. ¿Qué más tenemos? La fuente de corriente de 3 amperes. Y finalmente, en paralelo a esa fuente, tenemos el resistor, que yo lo llamé R serie, que es de 5 ohm. Bien, sabemos nosotros que la corriente I sub 0 circula por el resistor de 7 ohm. Bien, ahora estamos en condiciones de realizar lo que es la transformación de fuentes. Observen, ¿cómo se resuelve eso? Miren, acá tenemos esta fuente de corriente, esta de acá, que lo voy a marcar así. La fuente de corriente que está en paralelo con el resistor de 2 ohm, yo puedo encontrar un equivalente que sea una fuente de tensión en serie con el mismo resistor de 2 ohm. Bien, pero ¿qué valor de tensión va a tener? Esta la podemos llamar B1. ¿Qué valor de tensión va a tener esa fuente? Y bueno, el producto de estos 5 amperes por estos 2 ohm, es decir que B1 es igual a 5 amperes por 2 ohm, eso me da 10 voltios. Bien, perfecto. Eso yo lo voy a redibujar acá. Entonces, a mí me quedan, por un lado, 10 voltios acá, los 2 ohm, luego sigue la fuente de 5 voltios, luego sigue un resistor de 7 ohm, luego sigue la fuente de 3 amperes y el resistor de 5 ohm. Bien, entonces llegamos a esto. Como siempre, la corriente I sub 0 es la que está circulando por el resistor de 7 ohm. Bien, perfecto. Observemos una cosa, miren, acá tenemos cómo sería la polaridad en esta fuente de tensión. Menos más, acá menos más. ¿Por qué hago eso? Porque nosotros podemos asociar estas dos fuentes de tensión. Bien, así como están ubicadas, la tensión equivalente o tensión total va a ser 10 más 5, es decir, 15 voltios. Entonces yo voy a dibujar acá el circuito ya más reducido. Me va a quedar una fuente de 15 voltios en serie con este resistor de 2 ohm. Luego tengo el resistor de 7 ohm. ¿Qué más sigue? La fuente de corriente de 3 amperes paralelo al resistor de 5 ohm. Acá está la fuente de corriente de 3 amperes paralelo al resistor de 5 ohm. ¿Bien? Perfecto. Y ahora, como sabemos nosotros, la corriente I sub 0 está circulando por
el resistor de 7 ohm. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Volver a emplear lo que es la transformación de fuente. ¿Dónde? Acá. Acá la vamos a emplear. Bien, entonces, ¿a qué vamos a llegar nosotros? Si tenemos una fuente de tensión en serie con un resistor, vamos a obtener una fuente de corriente, que la vamos a llamar I1, en paralelo con el mismo resistor de 2 ohm. Bien, donde I1 se va a obtener como haciendo el cociente entre los 15 voltios y los 2 ohm, es decir, 15 dividido 2, es decir, 7,5 amperes. Bien, hecho eso, redibujamos nuestra red circuital. Ahora ya no tenemos esto, sino que tenemos esta parte de acá. Tenemos una fuente de corriente de 7,5 amperes, paralelo, un resistor de 2 ohm. Luego, ¿quién sigue? El resistor de 7 ohm. Acá tenemos nuestro 7 ohm. Luego, la fuente de corriente de 3 amperes, paralelo, el resistor de 5 ohm. Bien, todo eso tenemos. Perfecto. Sabemos nosotros que por el resistor de 7 ohm circula la corriente I sub 0. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observen. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 ramas en paralelo. No vamos a tocar a este resistor. ¿Por qué? Porque es el resistor al cual le queremos calcular la corriente. A este no lo tocamos. Bien, nosotros sabemos que acá tenemos un nodo. Todo esto que vemos acá son el mismo nodo. Bien, es un nodo primario. Y sabemos que a ese nodo, ¿qué está llegando? Por un lado, los 7,5 amperes provenientes de esta fuente de corriente. Y por el otro lado están llegando los 3 amperes provenientes de esta otra fuente de corriente. Es decir, que la corriente total que está llegando es la suma de estas dos. Entonces, la I total son 7,5 más 3 son 10,5 amperes. Bien, por otro lado, tenemos que este resistor de 2 ohm está en paralelo con este resistor de 5 ohm. Bien, a eso lo podemos llamar resistencia paralela 2. Que eso va a ser el producto sobre la suma, es decir, 2 por 5 dividido 2 más 5. Bien, es decir, 2 por 5, 10, 2 más 5, 7. Eso me daría 10 dividido 7, aproximadamente 1,43, casi 1,43 ohm. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo queda nuestra red circuital? Queda de esta forma, conformada por una fuente de corriente de 10,5 amperes, paralelo, un resistor de 1,43 ohm, aproximadamente son 1,43 ohm, y en paralelo con nuestro resistor de 7 ohm, al cual le queremos calcular ¿qué cosa? La corriente, que la corriente es la I sub 0. Bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, me piden I sub 0. Sabemos nosotros que los 10,5 amperes estarían viniendo por acá, 10,5 amperes, llegan a este nodo y esa corriente se va a dividir una parte por acá y otra por acá. La que viene por acá es la I sub 0. Entonces, ¿cómo puedo determinar I sub 0? Empleando el método de ¿qué? Del divisor de corriente. Bien, entonces, si empleamos divisores de corriente, la I sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 10,5 ¿por quién hay que multiplicar? Por la resistencia a la cual no le queremos calcular la corriente. Como yo quiero calcular la corriente por acá, entonces multiplico por esto, por 1,43. Dividido, ¿qué cosa? La suma de 1,43 más 7. Bien, eso yo ya tengo acá 10,5 por la memoria de la calculadora, como la última operación que yo realicé fue el paralelo, que era 1,43, ya lo tengo acá. Tengo que dividir ahora por 1,43, que ya lo tengo ahí, a 7. Me da un total de 1,779, 1,78 amperes. Bien, y esa es la corriente, o el valor de corriente que está circulando por el resistor de 7 ohm. Todo eso
se pudo lograr empleando lo que es el método de transformación de fuentes y obviamente al final lo que es el método del divisor de corriente. Bien, bueno, lo que yo voy a hacer ahora es verificar lo que acabo de calcular empleando que el software Multisim. Voy a simular este circuito, esta red circuital empleando el software Multisim para corroborar obviamente este resultado que acabo de calcular. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Acá observamos el resistor de 7 ohm y acá tenemos conectado lo que es un amperímetro, que es un instrumento que sirve para medir la corriente eléctrica que circula por un determinado elemento. Bien, en este caso el elemento es el resistor de 7 ohm. Bien, acá se observa la pantalla del amperímetro y yo voy a simular la red para verificar el resultado obtenido hace un momento. Bien, simulamos la red y observamos que efectivamente la corriente que circula a través del resistor de 7 ohm es igual a 1.78 amperes. Con esto queda demostrado o verificado lo que yo calculé hace un momento. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.